todos y a todas por asistir a esta conferencia organizada por el Instituto de Física Teórica en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero. Hoy nos acompaña Isabel Díaz, que es vicepresidenta adjunta de Internacionalización y Cooperación del CSIC, a quien agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde y nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Así que... Pues buenas tardes a todas y a todos y gracias por veniros hasta la Autónoma. Os pido disculpas en nombre de la presidenta del CSIC, que tenía agendado inaugurar este evento, pero su agenda pues siempre se mueve a velocidad vertiginosa y me mandaron a mí. También agradezco la capacidad organizativa y flexibilidad del Instituto de Física Teórica, a Pepe, a Laura, por la agilidad con la que habéis movido ante los problemas logísticos que han surgido por la imposibilidad de hacerlo en el salón de actos del Central. Por ello también os pido disculpas. A pesar de todo, yo lo siento, pero yo estoy encantada de venir aquí porque para mí es volver a casa. Yo soy del campus y además he trabajado mucho con Marga y con la Comisión de Igualdad de este instituto, porque tenemos, imagino que lo sabéis, tenemos una comisión de igualdad intercentros aquí en la Autónoma y yo vengo del Instituto de Catálisis, que está aquí. Entonces, para mí es un honor que la presidenta haya delegado en mí venir a inaugurar este acto, porque realmente yo aquí me siento como en casa y estoy encantada de ver amigos y conocer a otros nuevos. Otra cosa que quería comentar, lo comentaba con la ponente ahora, digo, el viaje que es para algunas de nosotras o de nosotros, escarbar en el pasado, ¿no? O sea, descubrir los orígenes de nuestra ciencia, de nuestras mujeres, de nuestras predecesoras. Bueno, Piedad ya es conocida, está entre el catálogo de pioneras del CSIC, no es una desconocida para el CSIC, pero sí que, bueno, pertenece a una generación de mujeres silenciadas, mujeres que pasaron por todo tipo de problemas que, desde luego, nosotras no hemos pasado. Y aún así, todavía estamos celebrando el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. O sea, aún así, todavía necesitamos un 11 de febrero. Esperemos que en algunos años pues esto no haga falta, pero mientras tanto, utilicémoslo como un vector de enriquecimiento personal, profesional y científico. Así que con muchas ganas de escucharte. Venga, gracias a todos por venir. Yo voy a presentar brevemente a la ponente de esta tarde, que es Carmen Gómez Paire de las Heras, estudió física en la Universidad de Murcia y actualmente trabaja aquí en el ICT haciendo un doctorado en gravedad, supergravedad y supercuerdas. Y Carmen pues, nos va a hablar de, como decía Isabel, la trayectoria de Piedad de la Cierva, una científica pionera en España, en un viaje de descubrimiento que además le ha permitido también conocer la vida de otras mujeres igualmente brillantes y que, bueno, cuyas carreras se vieron truncadas. Así que sin más, le cedo la palabra a Carmen. Gracias. Bueno, pues yo soy Carmen y nada, la idea surgió porque hace un par de meses, de una manera un poco casual, descubrí la existencia de esta señora, que es Piedad de la Cierva, que curiosamente era prima de mi abuelo. Entonces pues empecé a indagar sobre ella y conocí, ¿no?, que había tenido una carrera científica en física y química en el siglo XX. Entonces, bueno, esto en un principio me apenó un poco, especialmente porque yo, que era como de su propia familia o en cierto modo teníamos algo que ver, pues no había oído nunca hablar de ella. Entonces me hizo pensar que ni en su propia familia a veces se le da a las mujeres y a mujeres que han trabajado, y sobre todo en ciencia, el espacio y el reconocimiento que merecen, pues ¿quién lo iba a hacer? Entonces pues empecé a leer, a investigar y con ello empecé a descubrir no solo a Piedad, sino la edad de plata
de nuestro país, porque la Edad de Plata hay a veces que solo la tenemos como cultural, de artística y literatura, pero en cambio la ciencia en la Edad de Plata también fue muy relevante y la ciencia española tenía una importancia a nivel mundial y bastante grande. Así también vi que había muchísimas otras mujeres de las que no se hablaba o yo no las conocía, muchas de ellas lamentablemente porque fueron purgadas o depuradas con el franquismo y mucha documentación suya había sido borrada, información que podría molestar, que podría levantar heridas. Entonces, pues nada, poco a poco fue surgiendo toda esta charla y se fue haciendo así grande y nada, fue el motor que me hizo empezar a investigar sobre ello. Antes de nada, me gustaría también darle unos minutos a Inmaculada Alba, que es una profesora de Historia de la Universidad de Navarra y está especializada en Historia con perspectiva de género y es la persona que más ha escrito sobre Piedad y sobre todas las pioneras científicas de esta época. Entonces, voy a poneros un vídeo que me ha mandado porque no podía venir y bueno, está. Quiero dar las gracias a Carmen Gómez Fairé por darme la oportunidad de hablar, aunque sean unas palabras, en esta conferencia sobre Piedad de la Cierva, una pionera científica a la que he dedicado muchos años de investigación y espero seguir dedicando. Como otra científica de su época, ha permanecido olvidada, ignorada, privando así de referentes importantes a las jóvenes de hoy. Por eso, Carmen, te doy la enhorabuena por esta iniciativa que además estoy segura que vas a realizar brillantemente. Piedad de la Cierva me gustaría destacar que es una apasionada de la ciencia, es algo que en su memoria se deja traslucir en todo momento y también me gustaría destacar la continuidad de su trayectoria científica durante la Segunda República y después durante el franquismo. Es una continuidad de la que otras científicas no pudieron disfrutar. También mencionar sus líneas de investigación, aunque ya Carmen las va a desarrollar, como son la radiación artificial, la industrialización del vidrio óptico o la fabricación de ladrillos refractarios, que están manifestando ese trabajo pionero y también el tesón, el esfuerzo, la constancia para sacar adelante unos trabajos de los que había muy pocos datos, muy poca bibliografía y en los que ser mujer era ya una dificultad añadida. También es de admirar sus viajes por Dinamarca, Estados Unidos, Francia o Alemania para enriquecer, para ampliar sus conocimientos. No era habitual ver mujeres viajando, mujeres científicas viajando por estos países y en estos años. Por eso estamos aquí ante una mujer valiente, una mujer apasionada, que con gran ilusión y con gran esfuerzo también transitó por unos caminos que no eran habituales para las mujeres de su época. Muchas gracias, Carmen. Bueno, entonces, con esta charla no pretendo dar un seminario porque yo no soy ni historiadora ni socióloga, tampoco creo que sea yo la persona que tenga que hablar de esto, pero ya que he tenido la oportunidad de investigar y de indagar, sí creo que puedo transmitir y comunicar en plan, especialmente todas las experiencias y situaciones que me he encontrado que estas mujeres vivieron y que son situaciones de discriminación, y creo que hablar de ellas hoy en día y reconocerlas y ponerles nombre pues es algo que se debería de hacer. Y bueno, por eso tomo la figura de Piedad, que al final es una persona que al tener el privilegio de haberse quedado en España y haber podido continuar su carrera, es una de las mujeres de las que más documentación e información hay. Entonces la uso a ella
como para seguir su camino y seguir su trayectoria y encontrarnos a otras que no tuvieron esa suerte. Ella misma, Piedad, en sus memorias, escribe: fui testigo y protagonista de unos años excepcionales, en los que las mujeres empezaban a pisar la universidad y las ciencias. Antes de nada, quiero contextualizar un poco. A principios del siglo XX, el lugar natural de la mujer era el hogar. La mujer carecía de una formación reglada, y esto comienza a cambiar a principios del siglo XX en nuestro país, sobre todo con la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios, que bueno, la Junta de Ampliación de Estudios era la institución que se dedicaba a la política científica, intelectual y cultural. Fue fundada en 1907 y su primer presidente fue Ramón y Cajal, y estuvo vigente hasta la dictadura. Y bueno, así en 1910 es cuando se abre la Universidad Española a las mujeres y comienzan a formarse. Estos son unas tablas elaboradas por Mercedes Montero, en la que en la primera, la de arriba de todo, vemos las diferentes carreras que había y el número de mujeres españolas que estaban matriculadas en dichas carreras. Destaca sobre todo que hay un gran porcentaje de mujeres en filosofía y letras, y a final de década, en el año 30, a mí me llamó particularmente la atención el gran incremento que hay en la carrera de farmacia. Yo creo, y se puede vincular también a lo mejor a ese estereotipo y a ese rol de la mujer que generalmente están vinculados a la salud, ¿no?, y a los cuidados, mientras que en ciencias solo se matriculaban un 13% de las mujeres que iban a la universidad. También vemos en la segunda tabla el porcentaje femenino y masculino. En el año 20 pues hay un 1% de mujeres, pero en una década pues al menos consigue subir un 4%, lo cual pues bueno, vemos que poco a poco más mujeres iban sumándose a esa formación. A día de hoy quiero decir que el porcentaje femenino en la Universidad Española es del 56%, o sea que algo bien estamos haciendo y podemos estudiar, chicas. Y nada, y luego también la tercera tabla compara España con el resto de los países de nuestro entorno en esos momentos, lo cual también sorprende, pero podemos entender por qué, porque hay bastante diferencia. Mientras que en España en el curso 30-31 había un 6% de mujeres matriculadas, en Francia, por ejemplo, había casi un 26% de los estudiantes de la universidad era mujer. Esto, según dicen los historiadores y sociólogos, y yo también lo creo, puede ser debido, ¿no?, al alto corte católico que tenía España a principios del siglo XX, también a la población rural, que era muchísimo más abundante, a la escasa formación que todo el mundo tenía, etcétera. Entonces, pues bueno, habiendo contextualizado un poco esto, cómo la mujer en nuestro país va incorporándose poco a poco a la universidad, volvemos a nuestro punto de partida y empiezo por el nacimiento de Piedad. Piedad nace en Murcia en 1913, en una familia que era algo notable en la ciudad. En su familia había altos cargos políticos y jurídicos, es más, su abuelo había sido ministro con Alfonso XIII y es sobrina del inventor del autogiro, Juan de la Cierva. Al mismo modo, su padre era un profesor de Derecho de Murcia, que también estaba muy bien posicionado. Piedad era la única hija, tenía otros 3 hermanos, pero desde pequeña ya mostraba síntomas y señales de que era muy espabilada y muy estudiosa. Su padre estaba totalmente marcado por lo que había supuesto la Primera Guerra Mundial para el mundo. Y él veía que el mundo había cambiado y que con el cambio del mundo venía el cambio del rol de la mujer en el siglo XX y que la mujer iba a tener
un rol muchísimo más protagonista y que iba a tener que trabajar, que formarse. Y cuando ella terminó el bachillerato en el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia, se empeñó en que estudiase y que fuese a la universidad. Y él quería que Piedad estudiase farmacia, pero ella se negó. Y se negó, a mí en sus memorias también lo dice y a mí me hace mucha gracia, se negó porque no quería estudiar tanto para poner una tienda. Ella se negaba a caer otra vez, ¿no?, en ese estereotipo de la mujer de que tenemos que dedicarnos a los cuidados, a educar a otros o a la salud. Y bueno, entonces ella misma fue la que decidió matricularse en ciencias en la Universidad de Murcia, siendo así la única mujer matriculada de toda la universidad en ese momento. Y bueno, pero su padre le puso dos condiciones para que se matriculase en la Universidad de Murcia. Una es que tenía que también matricularse en magisterio y terminar magisterio. Y la otra era que fuese acompañada a la universidad con una señora de compañía. Esto era muy típico en aquella época, que las mujeres no podían ir solas a clase en la universidad al estar tan llenas de hombres. Tenían que ir con una señora de compañía. Piedad se negó, claro, argumentando que ninguno de sus compañeros varones iba acompañado. Y al final pudo ir a la Universidad de Murcia sin ser acompañada por ninguna señora de compañía. Bueno, así, después de este año en Murcia en ciencias, se va a Valencia. Y en Valencia se matricula en licenciatura en ciencias químicas. Otra vez vuelve a ser la única mujer en clase y termina con premio extraordinario y haciendo un trabajo de aceros y hierros. Aquí en Valencia a Piedad le marcó mucho, para empezar porque era una ciudad muchísimo más grande que Murcia. Entonces había muchísimo más ambiente, movimiento y sobre todo porque, claro, fue a vivir a una residencia de estudiantes con otras chicas que estaban matriculadas, que en verdad eran 3 de magisterio y 2 de medicina. O sea, en total eran 6 chicas universitarias en la Universidad en Valencia. Y en verdad fueron sus primeras amigas de toda la vida, porque ella, al estar siempre en clase con chicos, nunca había tenido amigas. Entonces, pues bueno, también me parece algo destacar, ¿no? Cómo con 20 años pues te haces tus primeras amigas. Y nada, pero sin lugar a dudas, lo que más le marcó de estar viviendo en Valencia fue cuando comenzó la Segunda República, la residencia cerró. Y entonces ella se quedaba sin alojamiento en Valencia. Y llegó a Valencia el catedrático de física Fernando Ramón y Ferrando, que se conocían Piedad y Fernando previamente de Murcia, porque había sido su profesor de física en Murcia. Entonces él le ofrece alojarse en su casa. Así Piedad, como ella relata en sus memorias, dice que llega a un ambiente y a una familia que era totalmente diferente a lo que ella había vivido. Dice, el ambiente de aquella casa era totalmente distinto al de mi familia y al que todas las familias que yo conocía. Se trataban de igual a igual, con una gran cordialidad y delicadeza. Comentaban lo que decían los periódicos, yo nunca había leído ninguno. Comentaban lo que hacía el gobierno, etcétera. Esto a mí, o sea, dentro de toda la bibliografía que yo he consultado, nadie decía quién era esta mujer, cuando creo que es la primera mujer que Piedad conoce, que es una mujer independiente, que es una mujer que discute, que es un matrimonio en el que hay igualdad, se le da a ella espacio para encargarse de la economía familiar, para tal. Bueno, pues me puse a investigar y resulta que la mujer del catedrático de física, Fernando Ramón, es María Moliner. O sea, no podía ser otra persona. María Moliner, para aquellos que no lo sepan, pues es filóloga de carrera, es archivera y bibliotecaria por oposición y es una de las primeras universitarias que hay en toda España y fue la primera profesora en la Universidad de Murcia. Además, también fue una gran impulsora de las misiones pedagógicas durante la Segunda República
llevando así el préstamo de libros y la educación a las zonas rurales, lo cual, bueno, pues hasta nuestros días son recordadas las misiones pedagógicas. Con el inicio de la dictadura fue cesada porque la llamaron roja y simpatizante de los rojos, entonces la inhabilitaron y no volvió a los archivos nunca más, pero bueno, ella continuaba trabajando. Y todo cambió en su vida y por algo nosotros la recordamos, porque en las décadas de los 50 y los 60, con muchísima fuerza de voluntad, he de decir, llegaba a su casa de trabajar y por las tardes, noches, se ponía a trabajar en lo que en 1967 publicó, que fue el Diccionario del Uso del Español, ¿no? Es una de las grandes obras que hay en el léxico español y que dura hasta nuestros días, que tantos escritores, intelectuales y gente de todo tipo ha alabado porque ofrece pues, definiciones súper claras y súper útiles. Aún así, quiero decir que creo que María Moliner también fue víctima de cierta discriminación, porque a pesar de toda esta carrera y esta magnífica obra que fue su diccionario, nunca fue admitida ni reconocida con un sillón en la Real Academia Española de la Lengua, y muy a pesar de que muchísimos escritores y muchísimos miembros de la academia la habían propuesto. Entonces, pues bueno. Así, volvemos a Piedad, terminando la universidad en Valencia, ella quería seguir con su trayectoria científica. Entonces es su profesor de química de Valencia quien le redacta una carta de recomendación para que venga a Madrid a continuar sus estudios con un doctorado. Madrid en aquella época de los años 30, pues bueno, ya sabemos que eso era un hervidero, un movimiento cultural, intelectual, artístico, pero que no todos los artistas eran hombres, también hay mujeres como Carmen Conde, como Maruja Mayo, como María Zambrano, pero es que también había un gran movimiento científico. La JAE, con la Junta de Ampliación de Estudios, promovió, desarrolló y fomentó muchísimo el talento, la educación de todos, o sea, era alucinante, bueno, perdón. Y también la JAE promovía muchísimo la integración de todo tipo de personas. El porcentaje femenino que había en todos los institutos de investigación de la JAE era altísimo. Entonces esta carta de Piedad llega a Julio Palacios. Julio Palacios era un físico de bastante relevancia que se dedicaba a la cristalografía en lo que era el Instituto Nacional de Física Teórica, que era el Instituto Rockefeller, que hoy es el Instituto Blas Cabrera del CSIC. Bueno, cuando ella llega al Rockefeller, además de quedarse completamente maravillada por el gran ambiente que hay, científico, muchísimas mujeres, había físicos como Enrique Moles, Miguel Catalán, que Miguel Catalán quiero decir que era un gran impulsor de la participación femenina dentro de la ciencia. Es más, su grupo de investigación era totalmente equitativo en número de hombres y mujeres en aquella época. Piedad, por ejemplo, en sus memorias dice que la llegada con mi padre al Instituto Rockefeller me deslumbró. Era el instituto un gran edificio modernísimo, con instalaciones estupendas para investigar en distintas ramas de la física y la química de estudio, e instalado en la más completa equipación después de visitar varios grandes centros de investigación de Europa. Esto era lo que hacía la JAE. La JAE lo que hacía era viajar por todo el mundo, mandar a sus investigadores y a sus trabajadores por todo el mundo, que aprendiesen, que conociesen, que se formasen y volver a traerlos a España para implantar esa nueva técnica, esos nuevos métodos, esa nueva ciencia en España. Entonces, claro, o sea, al fin y al cabo en España, o sea, la ciencia española era bastante puntera y bastante equiparable al nivel internacional que había. Entonces, bueno, con esto Piedad se encontró a muchas mujeres de las que también me gustaría mencionar. Algunas de ellas son, por ejemplo, Felisa Martín. Felisa Martín fue la primera doctora en física de España, leyendo su tesis en el 26. También trabajó con Julio Palacios
y hacía cristalografía y rayos X. Con becas de la JAE mandó a Felisa a Harvard, a Yale y a Cambridge, donde llegó a asistir a las clases teóricas de Rutherford y nada, al volver a España sí que decidió dedicarse e investigar el resto de su vida estudios atmosféricos y tal, y entró a formar parte del Servicio Meteorológico Español, siendo la única mujer que trabajaba en el Servicio Meteorológico Español desde los años 30 hasta los 60, lo cual también se merece otra charla. Bueno, María Teresa Salazar también fue de las primeras doctoras en física de España, leyó la tesis en el 31 y ella estudiaba medidas de pesos atómicos y también con una de estas becas JAE iría a París a investigar y a aprender más sobre el núcleo atómico. Ya os daréis cuenta que al fin y al cabo en estos años es cuando se está formando lo que vosotros, que os miro a vosotros porque lo conocéis, que es la nueva física, la física atómica y la física nuclear, y era todo lo que ellas hacían, por eso se iban tanto y la JAE fomentaba tanto que la gente fuera para aprender todas esas nuevas técnicas en física atómica que estaba habiendo en esos grandes laboratorios, tanto estadounidenses como europeos, y volver a implantarlas. Gerana Vicenta Arnal es la única de todas ellas que a mí me sorprendió, o sea, que es hija de jornalero. También hay que decir que para dedicarse a la investigación y a la ciencia y poder acceder a una formación universitaria en estos momentos, en estos tiempos, pues tenía que proceder de una clase alta o sin problemas. Y bueno, pues Gerana, con una también mucha entereza, hija de jornalero, llegó a sacarse un doctorado y trabajar en el Instituto Rockefeller. Además fue la primera doctora en química y hacía espectroscopía, muchas veces de ellas sin remuneración. Esto pasaba frecuentemente, que sus salarios eran menores, pero bueno, ya trabajar sin remuneración y siendo hija de jornalero, pues bueno. Cecilia Mosín es la primera licenciada en física de Argentina. Se licenció en física en Argentina y allí obtuvo su doctorado, pero en esos momentos, cuando Piedad llega al Instituto Rockefeller, se encontraba trabajando allí en Madrid. Es más, llegan a colaborar en varios artículos y bueno, pues también hay que merecerle su tiempo. De Amelia Garrido y Narcisa Martín no he encontrado foto, pero eran las que más amigas de Piedad eran. Amelia leyó su tesis en el 37 y esto es algo que ya veréis que pasa mucho y solía pasar. Tras la guerra, con la dictadura, se le invalidó su tesis. Se le invalidó su tesis y se le retiraron su título de doctorado. Ya os digo que no fue la única, y cosa que no le volvieron a dar. Y finalmente terminó siendo catedrática de instituto. Y bueno, y Narcisa Martín pues también leyó su tesis en el Rockefeller, estuvo allí trabajando, pero bueno, con la llegada de la dictadura y tal, que la investigación se resintió un poco, acabó dedicándose toda su vida a la gerencia y dirección de institutos por toda España. Pero bueno, entonces así, cuando Piedad llega al Instituto Rockefeller, entra a formar parte del grupo de la sección de rayos X, dirigida por Julio Palacios, siendo ella la única mujer y la persona más joven de todo el grupo de investigación. Lee su tesis doctoral, que va de factores atómicos del azufre y del plomo, y bueno, y cuando termina, y tras haber publicado en ese tiempo 7 artículos, el sentimiento que tú sientes cuando lees sus memorias y habla del Rockefeller es que estaba totalmente maravillada y perpleja ante ese ambiente, ante ese ambiente de científico, ante esa integración en el que todos eran iguales, en el que maravilla la verdad el Instituto Rockefeller. Y bueno, hay una anécdota en sus memorias que a mí me parece bastante curiosa y por eso la he añadido más de manera anecdótica que otra cosa,
Pero bueno, ya que estábamos en una charla en la que estamos hablando de mujeres que trabajan en ciencia y sobre todo que son físicas o químicas, de repente aparece en las memorias de Piedad la única física que yo creo que la gente de la calle conoce, y esa mujer es Marie Curie. Y aparece Marie Curie. Marie Curie vino a España en 3 ocasiones y claro, como suele pasar, ¿no? Cuando un investigador va a otro país, va a ver pues todas las instalaciones, laboratorios, le enseñan todo y nada. Marie Curie vino en su última visita, fue en el 33, que era cuando Piedad se encontraba allí, y me parecía gracioso cómo lo comentaba ella, porque dice: a los pocos meses de venir yo, vino Marie Curie. Estuvo visitando el laboratorio, que se encontraba al final de la Castellana. Invitaron a Curie a ver el Instituto Rockefeller y luego le dieron una merienda en una sala de té que había allí. Entonces yo era la única mujer que había y me dijeron que la atendiera y yo, imagínense, tenía unos 20 años, era el primer año, era recién llegada y me dijeron que la atendiera. Yo comentaba que le había puesto azúcar en el café, ¿no? O sea, te da la sensación de que es una fan más de Marie Curie y nada, aún así me ahorro la carrera de Marie Curie, pero quiero también mencionar que creo que también en cierto modo fue víctima de discriminación, porque a pesar de tener 2 premios Nobel, uno en física y otro en química, nunca se le aceptó ni entró en la Academia de Ciencias de París. La primera mujer lo haría en el año 62, lo cual creo que pues para una persona que tiene 2 premios Nobel, pues podrían haberla incluido. Pero bueno, entonces continuamos. Así, cuando Piedad termina su tesis en el Instituto Rockefeller, se le concede una de estas becas JAE. Como ya he mencionado antes, las becas JAE eran muy comunes, porque uno de los mantras de la Junta de Ampliación de Estudios era enviar a todos sus investigadores fuera para que aprendieran y se formasen en esta nueva física, en esta nueva ciencia, que volviesen y implantar esas ciencias y esos nuevos métodos y esa nueva tecnología. Así, también quiero decir que le daban muchísimas becas también a las mujeres, lo cual muestra por parte de la JAE una sensibilidad positiva, ¿no?, por la integración de las mujeres y la no discriminación, y que ellas también podían trabajar. En total, la JAE, de 36 becas que se le concedió solo al Instituto Rockefeller, 8 fueron para mujeres. Creo que ¿no? Para los años que eran los años 30 es un porcentaje bastante grande. Así, a Piedad se le concede la beca para ir al Instituto de Física Teórica Niels Bohr de Copenhague, que bueno, era y es a día de hoy uno de los centros más prestigiosos para investigar física y sobre todo en aquellos momentos con la física atómica, pues imaginaros. Se le concede para estar con el profesor George Van Hevesi, que años antes había descubierto el hafnio y años después ganaría un premio Nobel por sus estudios de isótopos. Y bueno, cuando Piedad llegó, en el Instituto Niels Bohr solo trabajaban 30 personas, de las cuales 2 eran mujeres, Piedad y esta señora de aquí, que es la doctora Hilde Levy. De la doctora Hilde Levy hay también muy poca documentación. ¿Por qué? Porque era alemana, pero era judía. Y estaba trabajando precisamente en el Instituto Rockefeller porque estaba refugiada de la Alemania nazi. Y bueno, se haría amiga de Piedad y poco más tarde, con la invasión de Alemania a Dinamarca, pues tuvo que volver a huir, huyó a Suiza. La Universidad de Berlín le retiró su doctorado, pero años más tarde volvería a poder entrar en Dinamarca y al final acabó el resto de su vida pues investigando. No he conseguido saber si le devolvieron el doctorado o no,
pero investigó en Dinamarca. Y bueno, es más, al final de su vida escribió una biografía sobre George Van Hevesi, porque se ve que estuvo trabajando con él toda la vida. En Copenhague, Piedad se aloja en una residencia donde a cada una se le asignaba una tutora, a cada alumna. Y la tutora de Piedad era la madre Hildegarda, que era una monja. Sí, pero es que era doctora en física, o sea, y nada, y Piedad menciona y trata con cariño cómo la madre Hildegarda le daba clases de alemán, le enseñó alemán y además comentaban física y hablaban de física. El profesor Von Hevesi le organizó a Piedad varios viajes por Europa y así es como Piedad va a visitar los laboratorios de París y el laboratorio de Berlín. En el laboratorio de París pues, se encuentra con Irene Joliot-Curie, que efectivamente es la hija de Marie Curie y quien el año anterior había recibido el premio Nobel, creo. O a lo mejor va después, pero bueno. Bueno, así Piedad relata que tuvo la oportunidad de que la propia Irene Joliot-Curie le enseñase el laboratorio, discutir con ella de sus estudios, etc. Y también tuvo la oportunidad de ir a ver los laboratorios de Berlín, donde la propia Lisa Meitner también estuvo con ella, discutieron, etc. Lisa Meitner creo que también es una mujer que ha sufrido discriminación un poco a lo largo de su vida, porque a pesar de ser la madre de la fisión nuclear, la persona que tuvo la idea de la reacción en cadena, sí, y todo este descubrimiento también lo hizo con su compañero Otto Hahn, se concedió el premio Nobel a este descubrimiento, pero se le concedió solo a Otto Hahn, cuando era un descubrimiento y un trabajo que habían hecho los dos. Es conocido y se conocen millones de nombres de hombres científicos físicos en esta época con la física nuclear, la física atómica, pero hay a veces que nos olvidamos de que había mujeres que también estaban allí, pero simplemente porque ni en ese momento se las reconoció, ni a día de hoy están siendo reconocidas, ¿no? Bueno, con esto Piedad llega a España. Y cuando llega a España, claro, se le da la tarea de hacer por lo que había ido a Copenhague a aprender y volver, y entonces le pusieron como un laboratorio para que ella construyese un contador de partículas beta. ¿Qué pasa? Que el trabajo le duró muy poco, y le duró muy poco porque, como sabéis, en el 18 de julio del 36 empezó la guerra civil, y con eso tanto el Instituto Rockefeller como la JAE cerró y sus investigadores pues dejaron de trabajar, y muchísimos de ellos, la gran mayoría, como le pasó a Piedad, fueron a trabajar durante toda la guerra a institutos de secundaria. Todo ese desarrollo que había construido la JAE, todo ese crecimiento del protagonismo de la mujer, ¿no?, en la ciencia y en la educación y tal, pues se desmoronó completamente, y la JAE ya tenía muchísimos detractores desde sus inicios, desde el bando conservador, y cuando este bando gana, lo que quieren al final ver la JAE como un triunfo del círculo intelectual que había en esas primeras 3 décadas del siglo XX. Entonces quieren completamente deshacerse de todo lo que conllevase la JAE. La depuración que sufrieron sobre todo los miembros de la JAE fue llevada a cabo a manos de los falangistas, fue bastante gorda. El 40% de las personas que trabajaban en la JAE fueron purgadas, depuradas, exiliadas o futuros peores. Además, también me llamó la atención el alto porcentaje que había en los investigadores con posiciones de liderazgo, porque
parece, ¿no?, que este nuevo régimen quería deshacerse de la cúpula científica y cultural que había habido en esos momentos. O sea, de los dirigentes de la JAE, el 67% de las personas fueron expedientadas y castigadas. Y en el Instituto Rockefeller, que era un instituto que, como ya hemos hablado, había un alto porcentaje femenino, bueno, que no lo he comentado antes, pero el porcentaje femenino que había en el Instituto Rockefeller era del 22%, lo cual es una burrada si piensas que a día de hoy, en todos los institutos de física del CSIC, la media del porcentaje femenino es del 17%. O sea, estamos por debajo de lo que era el Instituto Rockefeller en la Segunda República. Pero bueno, con ello, pues muchísimos investigadores fueron apartados, cesados, inhabilitados, y aquí es donde me quiero volver a parar para darles el espacio y el tiempo que se merecen mujeres que no tuvieron la misma suerte y privilegio que Piedad, como por ejemplo Rosa Bernis. Rosa Bernis era colaboradora de Miguel Catalán, estudiaba espectroscopía y además era muy amiga de los poetas de la generación del 27, de Alberti, de Pedro Salinas, de Jorge Guillén, muy amiga. Por eso, pues no es de extrañar que le abriesen un expediente por depuración, lo que pasa que, bueno, aunque fuese negativo, la inhabilitaron de por vida, pero se quedó en España. Acabó siendo profesora de matemáticas de instituto y bueno, yo he leído muy buenas críticas de parte de sus alumnos sobre ella, es verdad. Pilar de Madariaga estaba química también en el Rockefeller y con becas JAE fue a Stanford y a Columbia. Tras su negativo expediente fue inhabilitada de por vida, por lo que se exilió a Estados Unidos, donde curiosamente le dio por hacer otra carrera y otro doctorado en lingüística esta vez, y ya pasaría el resto de su vida siendo profesora de español. Luego, María de Maeztu no es ni física ni química ni tiene nada que ver, pero sí mucho. Ella era filósofa y fue la única mujer que estaba en la junta directiva de la RAE. También fue la única mujer, o sea, la única directora de las residencias de señoritas. La residencia de señoritas en Madrid, en aquellos tiempos, intentaba imitar el alma que tenía la residencia de estudiantes, que por aquel entonces era pues exclusivamente masculina, promoviendo la unión de mujeres en torno a actividades, conferencias, premios, becas, etcétera. Lo cual, pues, para todas las universitarias que venían a Madrid y que eran de fuera, les hacía una gran labor. Pero es que la mayor labor también de la residencia de señoritas, sobre todo para la charla que nos trae hoy, que hablamos de químicas y físicas, es el laboratorio de química Foster. El laboratorio de química Foster era el laboratorio que se encontraba en esta residencia y que estaba exclusivamente dedicado a la formación y educación y las prácticas de las alumnas. Creo que tuvo bastante éxito y todas estas mujeres, la gran mayoría de ellas, se formaron en este laboratorio. Bueno, María de Maeztu también fue expedientada, castigada y purgada, y tuvo que exiliarse a Buenos Aires, donde sí fue reconocida con una cátedra de historia que mantuvo toda su vida, y allí en Argentina que se quedó. Dorotea Barnés creo que es probablemente la más célebre de todas estas mujeres del Instituto Rockefeller. Dorotea estudió espectroscopía en Yale y en Austria, lo que le valió para aprender la espectroscopía Raman, y al volver a España fue la primera persona que publicó un artículo en español sobre este tipo de espectroscopía. Siendo así la persona que introdujo al final la difracción y el efecto Raman en nuestro país. También fue inhabilitada. Su hermana Adela Barnés también era química y también fue inhabilitada. Lo que pasa es que Adela
no tenía hijos y entonces pudo exiliarse a México, donde en México continuó con su carrera científica e investigadora. Sin embargo, Dorotea durante la guerra había tenido una hija y pues por su hija y por la edad no se exilió, quedándose en España y nunca más en su vida volvió a investigar, lo cual creo que es profundamente triste. Me gustaría leer un trocito que le escribía Dorotea a María de Maeztu en uno de estos viajes que hizo a Estados Unidos, y es que le escribe: estoy encantada en esta ciudad universitaria femenina que con gusto trasplantaría a mi país. Esto es mucho más fácil que la dura competencia que nos vemos obligadas a mantener. Muchas veces me acuerdo cuando decía usted que nos necesitábamos crearnos una cultura para nosotras, ni mejor ni peor, distinta, femenina. Bueno, continúo con Josefa González. Josefa también fue alumna del Laboratorio Foster, fue también colaboradora de Miguel Catalán, pero desgraciadamente nunca llegó a leer la tesis. Y nunca llegó a leer la tesis por el inicio de la guerra. Luego, en la posguerra y con la dictadura, no pudo volver a acceder a los estudios ni a investigar, por lo que nunca llegó a ser doctora cuando ya había hecho todo el trabajo. Es más, hay muestras y señales e indicios de que personas cercanas al régimen posteriormente se aprovecharían de sus investigaciones y sus estudios, y eso es algo que según los propios hijos de Josefa dicen que estuvo sufriendo y lamentándose y llorando toda su vida, lo cual pues normal. Trinidad Arroyo no es química, pero bueno, es oftalmóloga y es de Palencia. Fue la tercera mujer en sacarse un doctorado en España, leyó la tesis en 1896 y además, bueno, entre otras personas que trataba en su clínica y su laboratorio de oftalmología, llegó a tratar a Benito Pérez Galdós, y fue la primera mujer profesora de la Universidad de Madrid. También sería castigada y tuvo que exiliarse con su marido a México, donde sí pudo continuar con su labor y su trabajo. María Teresa Toral es un caso que me ha llamado bastante la atención. María Teresa, que también estaba trabajando en el Instituto Rockefeller, entra en la cárcel en el 39. En Las Ventas, y la condenan a 12 años de cárcel, de los cuales solo cumple 3, pero cuando ya estaba fuera, en el 45, la vuelven a encarcelar. En este juicio le piden pena de muerte, y fijaros si María Teresa Toral tenía que tener relevancia a nivel internacional, que el propio Comité Internacional de Mujeres Antifascistas solicitó personarse, y la propia Irene Joliot-Curie, de la que hemos hablado, la hija de Marie Curie, vino presencialmente a la vista oral del juicio de María Teresa. Finalmente María Teresa pudo salvar la pena de muerte y se exilió a México, donde continuó trabajando. María Antonia Zorraquino no fue ni castigada ni purgada, pero creo que también es otro caso bastante usual en aquella época que se debe de mencionar, porque da cuenta de las condiciones y las dificultades a las que se enfrentaban las mujeres por acceder a una educación o por trabajar. Y es que María Teresa, que era química y había llegado a trabajar con Roca Solano, con la posguerra y con la dictadura, tuvo que dejar de trabajar porque su marido, que era catedrático de química, o sea, no era tampoco una persona sin formación, se lo prohibió. Le prohibió trabajar porque él sentía que su mujer trabajase y fuese investigadora era un menoscabo para él. Entonces, pues bueno, creo que todas estas mujeres, no al final es lo que pone ahí, todo lo que perdió un país por no dejarlas ser quien ellas eran, y al final lo único que perdimos fueron talento, formación y personas. Entonces,
Bueno, en ese sentido, Piedad tuvo mucha suerte, y tuvo mucha suerte de cuna, porque claro, al ser una persona cercana, o sea, de una familia cercana a la ideología del régimen, pues no vivió esos castigos. Y cuando empieza la dictadura, el nuevo régimen quería instaurar una institución análoga a la JAE, ¿no?, para desarrollar y avanzar en la ciencia y en la técnica al servicio de la patria, que decían. Entonces, pues nada, así se empieza a formar el CSIC sobre las bases de la JAE, pero sobre unas bases más bien de estructura y de bienes materiales, porque no heredó para nada el espíritu y la filosofía que tenía la JAE frente al dogmatismo. Entonces, bueno, pues con esta nueva institución se quería instaurar esta ciencia y esta técnica que en su discurso inaugural el primer presidente del CSIC, José Ibáñez, pidió volver a retomar esa ciencia imperial y católica que había protagonizado España en algún momento. Pero bueno, entonces con este panorama, pues ya podéis imaginar que, y los hombres que la dirigían, no era muy esperanzador para las mujeres. Es más, al principio, pues las mujeres no podían entrar en los edificios. Lo que ocurre es que a José María Otero Navascués se le manda abrir la sección de óptica de este nuevo CSIC, y fue él quien llamó personalmente a Piedad. Llamó a Piedad porque Piedad tenía muchísimos conocimientos, tenía muchísimos estudios y muchísima formación, y además su familia pues era cercana a este nuevo régimen. Entonces así Piedad entra en la sección de química, siendo la primera mujer que forma parte del CSIC. Aún así, poco a poco, a lo largo de toda la década de los 40, van incorporándose más mujeres, y en este instituto llegan a haber 20 mujeres de 78 personas. O sea, al final de la década. Aunque las mujeres fueran incorporándose, ¿no? No todo era pues color de rosa y había que tomar precauciones. Tal es así, por ejemplo, otra anécdota que me he encontrado, que es la de María Ewes. María Ewes también había estado en el Instituto Rockefeller y conocía a Piedad de esos años de su tesis, y entra a trabajar en la sección de óptica de este instituto. En este sentido, pues un profesor que se llamaba Armando Durán les propone a las dos, a Piedad y a María, que asistan a un curso que era el curso de óptica, geometría y cálculo de sistemas. Pero tenían que tener cuidado, porque el director de ese instituto, que se llamaba José Casares, no quería a mujeres en el edificio, y que por favor cuando terminase la clase saliesen corriendo del edificio. Bueno, tal es así que ellas mismas cuentan que más de una vez se acercaba a Casares y tenían que esconderse debajo de la mesa. Es más, otro día María se tropezó con Casares por los pasillos, y Casares le recordó que ella no podía estar en el edificio, y que si eso toleraba la presencia de Piedad, porque Piedad llevaba ya mucho más tiempo trabajando ahí y además conocía a su familia y tenía cierto compromiso. Aquí vemos otra vez que Piedad, al fin y al cabo, pues por la familia en la que había nacido, era una privilegiada, privilegio que otras mujeres pues no tuvieron, y hay que decirlo. Aquí en estas fotos salen las dos, en verdad, no sé cómo va esto, pero bueno, y eso es la azotea de este instituto Alfonso, y la que lleva el vestido claro es Piedad, y la que lleva el vestido negro es María Ewes. Ellas pudieron seguir investigando, aunque llevando cuidado y también viviendo ciertas circunstancias, pero hay que recordar que otras pues no tuvieron esa suerte.
También otra anécdota que le ocurre a Piedad, y es otra experiencia, ¿no?, de esta discriminación a las mujeres en la ciencia, es que fue auxiliar a cátedra. Con la guerra con la posguerra a Miguel Catalán se le cesa y le quitan su cátedra, y entonces ponen a Piedad como auxiliar de cátedra, lo cual a ella en un primer momento lo ve como una gran oportunidad de trabajar con Miguel Catalán, pero cuando llega allí se da cuenta que Miguel Catalán no está, porque estaba cesado, y entonces le hacen, la obligan, ¿no?, a dar las clases teóricas de esta cátedra, cuando eso no era cometido suyo, y sin darle ningún reconocimiento, y es más, cobraba 1/3 del sueldo anual. Bueno, pues nada, creo que es otra situación de discriminación más, que aunque dentro del régimen, aun dentro del privilegio de haberse podido quedar y trabajar, pues las mujeres no dejaban de no tener. También quiero decir que de todas las mujeres que hemos hablado y de las que voy a seguir hablando y que hemos visto, ninguna de ellas llegó a tener una plaza propia en la universidad, en una universidad, bueno, española, en una universidad española, lo cual creo que también es una gran injusticia, ¿no? Bueno, en el año 41 salen unas oposiciones a cátedra de físico-química en las universidades de Sevilla, Valencia y Murcia. A ella Piedad se presenta bastante empujada por su padre. Su padre siempre fue una figura bastante estricta en el sentido académico con ella, y ella lo dice: mi padre soñaba con que su hija fuera la primera mujer catedrática de universidad. No obtuvo ni plaza nunca, pero como le pasaría a todas otras. Bueno, pues en estas oposiciones se presentan 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. Otero Carvajal, que es un historiador que ha estudiado las oposiciones a cátedra durante el franquismo, dice que las 2 mujeres tenían currículums más que suficientes y méritos más que suficientes para presentarse, y con éxito, que incluso eran superiores a los de sus compañeros. Pues bueno, la resolución de estas cátedras fue Sevilla y Valencia para 2 de esos 3 hombres, y Murcia se quedó desierta. Es decir, prefirieron dejar desierta una plaza, ¿no?, que había salido por oposición, antes que dársela a 2 mujeres. Y todo esto con un trato lamentable por parte del tribunal. El tribunal argumentaba que los trabajos de estas mujeres eran en torno a colaboraciones y que no eran por iniciativa propia, cuando no se habían parado a ver el prestigio de sus colaboradores. Piedad había colaborado, es el informe del tribunal, con Palacios o con el profesor Gevesi en Copenhague, pero bueno, dio igual. Ante esto, María Teresa Salazar sí que puso un recurso, ¿no?, en el cual argumentaba que el tribunal no era apto porque ninguno era profesor de física o química, y que dejaba entrever que no se lo habían dado por ser mujer. Ante esto, el tribunal desestimó el recurso, y porque argumentaba también que estaba fuera de plazo. Bueno, María Teresa Salazar volvería a intentar obtener una plaza en la universidad muchas más veces, pero nunca lo consiguió. Piedad, ante esto, se desmoronó un poco. Para ello fue muy desesperanzador ver ya la experiencia que había tenido como auxiliar de cátedra, que no le habían dado ningún reconocimiento ni la remuneración que le daban a sus compañeros, sino ver que aquí tampoco se le daban la oportunidad ni nada. Entonces es algo que le hizo ver, ¿no?, que la universidad no dejaba de ser un coto cerrado para la mujer. Aunque ya llevase la mujer muchos años en la universidad, no podía acceder a tener una plaza. No volvería a intentarlo nunca más en su vida, y se quedó investigando fuera de la universidad. Así,
llega al Instituto de Óptica, que era nuevo en el año 45, Daza de Valdés, que a día de hoy sigue, y allí pues entra en el laboratorio de vidrio óptico. En este instituto había también más mujeres, como por ejemplo son María Teresa Vigón. María Teresa Vigón era la responsable además de la sección de fotografía y fotoquímica. Lo que pasa es que su legado queda bastante oculto entre todas estas memorias, y ocurre porque María Teresa tenía una hermana que se llamaba Sula Vigón y que trabajaba en todas las nuevas políticas franquistas nucleares que había. Entonces, en todas las memorias del CSIC se hace referencia a ambas como señorita Vigón, lo cual hace muy difícil diferenciarlas, e incluso hay a veces que parece que es que son la misma persona. Creo que también de esta manera se está invisibilizando el nombre de una mujer más, porque en verdad son dos, pero tú lo lees y parece que es una. Entonces, pues bueno, también es algo que en lo que hay que pensar, creo. Olga Riquelme fue también una de las primeras mujeres que entró a trabajar en el CSIC en óptica. Había sido colaboradora de Miguel Catalán en el Instituto de Rockefeller y bueno, en torno a todos sus estudios de espectroscopía, finalmente fue interesándose y acabó trabajando sobre todo con los espectros de interés astrofísico. Al final de esta década de los 40 se forma lo que es el Laboratorio y Taller de Investigaciones del Estado Mayor de la Armada. Mandan como director a Otero Navascués, que había sido quien había llamado a Piedad. Entonces Otero Navascués lleva a Piedad a este instituto, porque lo que quería el régimen franquista con este instituto era sobre todo ampliar los estudios y el desarrollo en vidrios ópticos, en electrónica, en comunicaciones, etc. Esto nos da cuenta otra vez de otra seña, ¿no?, de cómo todas estas políticas científicas al final estaban bastante vinculadas y bastante relacionadas con la defensa y con la tecnología militar. Piedad se dedica al estudio de las láminas antirrefractoras de cara a la fabricación de prismáticos y lentes, especialmente de visión nocturna. Así, en el 45 sale la primera memoria de Piedad sobre estas láminas antirreflectoras para usarlas en lentes y tal, y al año siguiente le dan por esa memoria el premio de la Academia de Ciencias de España, siendo la primera mujer que recibe tal reconocimiento. Bueno, años más tarde consiguió en el año 54 fabricar el primer ensayo de vidrio óptico en nuestro país, por lo que le dieron al año siguiente el premio Juan de la Cierva, que era su tío. Entonces, pues también bastante casual todo. Otros hechos, ¿no?, que nos hace dar cuenta de esta red de apoyo que al fin y al cabo tenían las poquitas mujeres que se dedicaban a la ciencia, es que Piedad solo dirigió 3 tesis doctorales en su vida. 3 tesis doctorales a 3 mujeres, ¿no?, cediendo la oportunidad y el espacio a otra mujer de formarse y de poder trabajar en ciencia. Ellas son Francisca de Andrés, Luisa Arroyo y Guadalupe Ortiz. Sin embargo, aunque Piedad fue la verdadera directora de tesis de todas estas mujeres, no pudo firmar las tesis como directora, porque no era catedrática de universidad. Y en aquellos momentos, en aquel tiempo, tenías que ser catedrático para firmar una tesis. Entonces tuvo que pedirle a varios compañeros que firmasen las tesis de estas mujeres. Así, Alvareda firmó la tesis de Francisca de Andrés y Ángel Biau, que era compañero de laboratorio de Piedad, firmó la de Guadalupe. Pues otra vez, ¿no?, que vemos que aún dentro del privilegio las mujeres siguen sufriendo discriminación y no se les deja espacio. Poco a poco, con el paso del tiempo, pues Piedad fue teniendo menos espacios donde desarrollar sus investigaciones y al final
acabó redactando normas sobre modos de uso de tipos de materiales para la Armada, algo que era muy poco motivador para ella. Con eso y una serie de problemas familiares, pues decidió prejubilarse después de muchos años trabajando, 35 de ellos trabajando en el CSIC y nada, aquí son algunas fotografías que me han pasado mis familiares de ella, en los que, por ejemplo, quiero comentar, aquí está, bueno, esta persona está aquí hoy, esta persona creo que también está aquí hoy, este es mi tío José Manuel, que Piedad era su madrina y nada, solo lo menciono falleció el año pasado, era profesor de medicina en la universidad y por mencionarlo. Y bueno, y esta aquí es Piedad y ese es mi padre. Y ya está. Y nada, con esto espero, voy a leer un poquito, que con la figura de Piedad solo he tratado de reconstruir la vida de una mujer científica en estas décadas tan complicadas y traumáticas que vivió nuestro país. Una mujer que tuvo la suerte que otras no corrieron, pero que gracias a sus memorias podemos acercarnos no solo a ella y observar esa suerte, sino conocer a otras contemporáneas suyas de las que quizá no haya tanta documentación. Me ha parecido muy enriquecedor acercarme e indagar sobre esta edad de plata de la ciencia española, conocer el Instituto Rockefeller especialmente y sus punteras investigaciones y su equidad de género y conocer a todas estas referentes que se enfrentaron a un mundo que años antes había sido meramente masculino y que deben ser recordadas y nombradas. Tanto Piedad como las demás lucharon por ocupar espacios donde desarrollar su trabajo y no obtuvieron el reconocimiento que merecían en su momento ni lo están teniendo ahora. Hay innumerables bibliografías y ensayos acerca de Julio Palacios, Miguel Catalán, Blas Cabrera, pero muy poco hay sobre todas estas mujeres que fueron parte de sus investigaciones y trabajos que han llevado a estos hombres de ciencia a ser recordados. Espero con este trabajo que haya servido para varias cosas. Una de ellas es plasmar la intervención política sobre la comunidad científica e intelectual que vivió nuestro país, quitándoles la libertad de cátedra y meditar sobre lo que esto supuso para el desarrollo de la ciencia y la investigación, cómo fueron truncadas carreras brillantes y el lamentable hecho de la pérdida de talento, formación y capital invertido en modernizar la ciencia española que había llevado a cabo la JAE. El recuento de la Junta de Ampliación de Estudios creo que hay que inspirarnos para alcanzar una política científica que busque el desarrollo y conocimiento mediante la plena libertad académica, impulsando el talento y la integración de todo tipo de personas. Otra es ser conscientes de la increíble lucha que todas estas mujeres llevaron a cabo para ocupar espacios académicos y culturales, mostrando entre ellas una gran red de apoyo y sororidad, para que hoy nosotras podamos acceder a todos estos espacios con naturalidad, aunque aún así hay algún remanente de vez en cuando. Por último, espero de verdad haber conseguido transmitir el reconocimiento que todas ellas merecen, sacándolas del baúl, haciéndolas visibles y dándoles el tiempo que les pertenece. La crítica, basada en el reconocimiento de la situación de la que partimos, es la mejor lectura que podemos hacer. Tanto el orgullo como el olvido de los hechos solo nos condena a repetir la historia, cosa que nos suele pasar. Con esto concluyo, como dice Carmen Magallón, que construir una ciencia con rostro humano, una ciencia con estos rostros, tanto femeninos como masculinos, es la base de una ciencia responsable. Hemos de reconocer a las mujeres que se dedicaron a la investigación científica en nuestro país, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado. Existieron muchas, ya veis, muchas de ellas nuestras paisanas, que podrían haber sido vuestras abuelas, vuestras madres, vuestras tías
o vuestras vecinas, como me pasó a mí. Y se merecen ser nombradas en todos y cada uno de los espacios del Consejo. Y muchas gracias. Gracias. Ya. Podemos dedicar un ratito, si tenéis alguna pregunta o comentario, os paso el micro, si queréis. Bueno, lo primero, felicidades por la charla, me ha parecido súper interesante, magnífica. Yo tengo un comentario, o sea, me gustaría saber, me llama muchísimo la atención esta historia de la visita de Irene Curie a la vista en la que se juzgaba a esta persona, ¿no? Entonces, la cuestión es, Irene Curie en aquella época era una persona súper conocida y además era una comunista abierta, prosoviética, y entra en España en los años 40. Entonces, ¿existe documentación o se sabe un poco las circunstancias bajo las cuales eso se produce? El régimen lo favorece, el régimen trata de impedirlo. Incluso se plantea uno si eso fue bueno para la persona que estaba encausada. Porque, claro, es una persona de mucha relevancia, muy marcada en el comunismo internacional en aquella época, ¿no? Sí, pero al mismo modo, o sea, a ver, yo no he llegado a ver nada de esos años que te lo corrobore, pero lo he leído en muchas bibliografías y en muchas fuentes de que vino, y al final varias de esas fuentes sobre lo que reflexionan es, y yo creo que también, o sea, yo pensándolo podría ser, al final Irene Curie ya en esos momentos era una persona conocida internacionalmente y todo el mundo la conocía porque tenía un premio Nobel y era hija de quien era. Entonces, a ver cómo tú te vas a meter o le vas a hacer algo a esa persona sabiendo quién es, ¿no? Creo yo que a lo mejor por esa vía podría haber entrado y haber salido ilesa y salva y no repercutir ni nada. Aún así, María Teresa Toral, o sea, no la condenaron a pena de muerte, pero tuvo que exiliarse. O sea, se terminó el juicio y para México. Es obvio que no podían hacerle nada, la cuestión es si trataron de impedirlo o algo. Ah, eso no lo sé. Lo que sí que sé es que el Comité Internacional de Mujeres Antifascistas solicitó personarse y eso no lo dejaron. O sea, al final no se personó porque no le dejaron, pero lo solicitó. Eso sí lo sé, eso sí. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Bueno, pues... Un momentito. Espera. Aquí lo tenemos. ¿Cómo está la mujer en estos temas estudiando y eso? ¿Está equiparado según...? Ahora, bueno, yo puedo hablar ahora desde mi experiencia, pero aquí también mis compañeras del IFT, creo que cada una, hombre, ahora creo que está todo muchísimo más normalizado, en plan, no nos enfrentamos a todas estas situaciones. Sí, o sea, yo al final, más que, o sea, todas estas situaciones creo que no se dan. Lo que yo creo que sí que pasa es más la niña. No, al fin y al cabo, o sea, tú cuando entras en la universidad en una carrera de ciencias exactas, sobre todo si es física o una ingeniería, no hay tantas mujeres. Y eso es porque al final, desde que somos pequeñas, se nos asigna un rol, ¿no? O las matemáticas son de los chicos, las ingenierías son de los chicos y las chicas van más a magisterio o a enfermería, pero vamos, aquí mis compañeros a mí me tratan estupendamente. Sí, yo, bueno, me refería a eso, que siempre está dirigida a la mujer de alguna manera, subterfugiamente, como se dice,
hacia una rama y no se ve tanto interés entre las chicas jóvenes ahora a seguir una carrera de este tipo, que debe de ser dificilísima, Sí. creo yo, vamos, no sé. Yo creo que es eso, o sea, que el más socavón, por así decirlo, estaría sobre todo en la infancia, pero no ya, o sea, no creo que sean las niñas las que no quieren estudiar una carrera de ciencias. Creo que al final todo es más ambiental, ¿no? Que es que la sociedad no te incita o no se te ocurre que tú podrías acceder a una carrera de letras, porque no te han hablado de tantos referentes, te han hablado de muchísimas, o sea, no tantas, porque es verdad que al final siempre hablamos de hombres, pero es mucho más frecuente hablar de mujeres que se han dedicado a la literatura, mujeres que se han dedicado a la enfermería o a la biología, mujeres que se han dedicado a ser profesoras, una gran labor pedagógica, pero nunca se te ha enseñado, o sea, has conocido a tantas. Es que solo conocemos a Marie Curie, ¿no? Y ¿cómo voy a ser yo Marie Curie si Marie Curie hay una? No, hay muchas, y hablar de ellas, al fin y al cabo, es enseñarle a la niña que sí que puede, que aunque no se lo hayan dicho, puede, creo. No sé. Las mujeres al poder. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar aquí el acto. Muchísimas gracias a todos por venir hasta aquí y bueno, a ver si repetimos en otra ocasión. Gracias. Gracias.